Bueno, entonces vamos a aprovechar la ocasión que ya está nuestro invitado personalmente aquí para dialogar con el exministro de Gobierno, el abogado Henry Cucalón Camacho. Pues tiene él también fue en su momento asambleísta por dos ocasiones y ha ocupado también otros cargos públicos en la Procuraduría y en el municipio de Guayaquil, etcétera. Hay mucha queja por parte de los ecuatorianos respecto al tema de los apagones. Y esto no es un problema solamente de este gobierno, fueron los anteriores gobiernos los que de una u otra manera no cumplieron con el Plan Nacional de Electricidad y empezamos con este problema que todavía no lo terminamos. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada gobierno, abogado, según su criterio? Buenos días. Buenos días, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Un saludo a todos los oyentes de Radio Atalaya y que nos siguen por las redes sociales. Obvio que hay una legítima indignación ciudadana ante la falta de provisión de un servicio público tan importante como la electricidad en la suma de problemas que ha venido teniendo el Estado ecuatoriano en los últimos años. Ha habido de todo, negligencias incluidas, no lo dudo, también la falla de un modelo que no lo ha querido admitir el estatismo, que ha reservado el monopolio de lo público en cuanto al tema de la generación eléctrica. Ese modelo está fallido y cada vez que se quiere hacer un cambio, lo torpedean y lo sabotean. Eso ¿Usted es está de acuerdo en importante, que la empresa pero por privada supuesto, intervenga en qué pero, porcentaje? Porque en pero otros eso países es 80 y hasta el ese es el 100%. tema a debatir, pero el concepto es válido. El concepto de la iniciativa privada tiene que estar ahí. Nada más estratégico que darle bienestar a la gente. Todas esas medidas, por así decir, estatistas, son de gente que no sabe que pues, el muro de Berlín cayó ya hace algunas décadas. Y sí, si tú sumas a eso problemas de otro orden, como fue lastimosamente una sequía infernal, que fue lo que sucedió hacia finales del año pasado, cuando algunos dijeron que iba a haber inundaciones, para que veas este tipo de cuestiones y que el Ecuador se preparó hasta financieramente para ver un fenómeno del niño que no se dio y lo que hubo fue esta sequía. Lo que nos debe llevar a tomar decisiones de aquí a mediano y a largo plazo, como las que estamos conversando, y obviamente comprender que este es un tema complejo, ¿no? Tan complejo es que iba más allá de quién era el gobierno de turno, porque hay un tema de carácter estructural en cuanto al tema de los sectores estratégicos. Ahora, el tema del manejo del sector eléctrico por parte de la empresa privada, ¿tiene que ser concesionada, privatizada? ¿Cómo es? Concesionado, nada de privatizar, porque ese es un tema que es un bien de los ecuatorianos. Yo no creo en la privatización, pero sí en tipo de concesiones y delegaciones, que es lo importante. Recordemos que aparte de todo esto, una cosa es mi concepción, otra cosa también es que la Constitución lo prohíbe, pero sí creo en la delegación, en la suma de acciones tanto públicas y privadas, justamente para este tema, ¿no? Si vamos a las delegaciones, ¿cuál es el papel del Estado? De rector de la política. Obvio, sin duda alguna, como en otros sectores también estratégicos. Rector de la política. Hay una política pública, pero puede ser accionada a través también de privados, básicamente el tema de la generación. Y eso va a ser la tónica que marque de aquí a futuro. Recordemos, pasa lo mismo con obras públicas. No hay los recursos, los estados tienen los recursos. Los pocos recursos que hay son para enfocarlos en seguridad, educación y salud, que es lo primordial que tiene que dar un estado, básicamente a la gente más necesitada, a los pobres y a la clase media del Ecuador. Si vamos a la concesión del sector privado eléctrico, del sector En cuanto a eléctrico, la sí, generación, ¿no? en la generación, ¿quién pone los topes de la inversión y quién pone las tarifas? Bueno, esa es la política pública, eso es el marco regulador, ese es el ente rector y sobre eso entra el privado, como pasa inclusive en las concesiones de otras vías de servicio público. ¿Qué pasa con los aeropuertos de Quito y Guayaquil? ¿Quién pone el canon? El Estado local. ¿Quién pone el canon de las concesiones de las carreteras? El Estado provincial, que son los consejos provinciales, que son las prefecturas. Eso nunca puede dejar de tener control el Estado. Yo creo en el valor de lo público también, ¿Y ¿no? usted cree que este sector debería ser estratégico?
como para que no haya pues la intervención de la empresa privada totalmente, sino a través de Lo concesiones. estratégico es el bienestar y ver todo tipo de medidas que tiendan a que no suceda esto. Más allá que, insisto, en Colombia, que ha venido más allá del actual presidente, también tiene problemas de sequía, también tienen apagones. En Colombia no hay ni agua, ¿no? Valga la aclaración. También son problemas que hay que afrontarlos. Cada época tiene un problema distinto y la sociedad tiene que unirse en una solución y los gobiernos tratar de encontrarla, pero obviamente también hay que ver la magnitud de los problemas. No es justo, ni siquiera para el bienestar de las familias, ni para la producción, obviamente que hayamos tenido apagones de 10, 12 horas diarias, porque tiene que ver también las soluciones. Tanto más que cuando se llegó a esto, ya se sabía del problema al final, que reventó al final del año pasado, donde hubieron apagones de 2, 3 horas diarias. Ya se sabía la magnitud del problema y las consideraciones que Colombia siempre advirtió que iba a prestar la energía, perdón, no prestar, vender Vender. la energía tanto en cuanto ellos no la necesiten, lo cual hasta cierto punto lo comprendo, más allá de las disquisiciones ideológicas con el presidente Petro. Doctor Cucalón, antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala, permítame otra pregunta. ¿Cómo ve la actuación actual del gobierno en cuanto a este tema? Al ministro encargado, Luque, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ha hecho por lo menos una buena vocería, que eso ya es raro en el sector público en general. Yo que tengo más de la mitad de mi vida en esto, ¿no? Los funcionarios públicos no hablan, no comunican bien, no transmiten. Por lo menos saludo que el ministro encargado haya sido claro, empático en reconocer los errores, lo que se va a hacer, la magnitud del problema, no solamente decir si es el pasado, eso es simplista, que fue lo que hizo la ministra Robo los primeros días que llegó al puesto en noviembre y diciembre del año pasado. Inexplicable actitud más negligencia manifiesta, adicional a lo problemático que es el sector. Inclusive cuando tú quieres hacer las cosas bien y las haces bien y de forma honesta y capacitada, igual hay problemas, señores. Es importante que lo sepa. Así que en ese aspecto, lo bien, lo que sí creo, en algún momento el presidente de la República tendrá que tomar una decisión de, a mí no me gusta mucho el tema de los encargos, ¿no? O es ministro de Energía o es ministro de Obras Públicas, pero creo que en general es un buen funcionario, tiene la confianza del presidente y se ve que quiere hacer bien las cosas, ¿no? 8 de la mañana, 39 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Henry Cucalón Camacho, ex ministro de Gobierno y es ex asambleísta. Más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, doctor Henry Cucalón, muchísimo gusto de saludarlo. Usted ha hablado, dijo una frase que debe ser un accionar permanente de los políticos, reconocer errores. ¿Qué errores puede usted reconocer del gobierno pasado del cual usted fue parte? Cuando tuvieron a punto de caramelo, porque ya iban a publicar las bases de la licitación para el campo Amistad, o sea, para el gas del Golfo. ¿Qué error puede reconocer cuando tenían a punto de caramelo la concesión del quinto puente y no lo hicieron? ¿Qué errores se pueden reconocer cuando se sabían los problemas eléctricos que vienen arrastrándose desde la época del doctor Rodrigo Borja? ¿Qué error pueden reconocer ustedes? Gracias y saludos, Julio. ¿Cómo estás? Buenos días contigo también. Primero, evidentemente hubo errores. Lo dije al principio de la entrevista en cuanto a lo que sucedió en la parte final del gobierno, en la parte energética, sin perjuicio que se firmaron 8 contratos de concesión, que la izquierda dogmática lo ve como un problema, pero la gente racional del centro a la derecha lo ve como una oportunidad, una alternativa. Se hizo casi al final del gobierno, tomando en cuenta que hubiera sido la mitad del gobierno si hubieran sido 4 años, valga la aclaración. Punto uno, eh, te saltaste y hablamos lo del quinto puente, que ha sido un problema arrastrado hace algún tiempo. Bueno, se tomó una medida de Estado. Sí sabes cuál fue la medida, ¿no? Se la delegó la competencia a Guayaquil, a la ciudad de Guayaquil, revertida en menos de 24 horas por el gobierno actual por un tema con el alcalde de Guayaquil, no pensando en la ciudad. Yo fui uno de los promotores de eso, porque, y usted lo conoce, yo soy descentralizador y autonomista de verdad, más allá de las coyunturas de quién sea el partido o no, es una convicción. Eso iba a ser una salida
debido a la ingente negligencia o problemas que hay alrededor del gobierno central. Esa obra tiene que hacerla desde las localidades, pensando en las localidades. Bueno, se la revirtió, hubo hasta un problema ahí innecesario, igual que pasó con la provincia de Los Ríos y todas las delegaciones de descentralización que hicimos y delegación de competencias, que yo justamente las promoví en los pocos meses que estuve en el gobierno. Ojalá que el actual y el ministro lo pueda hacer. Ahora que tiene tantos problemas, justamente tú acabas de señalar algo. Está haciendo lo posible en el Ministerio de Energía. El Ministerio de Obras Públicas ahorita, que es importantísimo, obviamente no tiene ahorita a tiempo completo el ministro para llevar adelante el tema de todo lo que es el complejo del Quinto Puente y todo lo que se circunscribe a ese gran desarrollo que es desde Guayaquil y Guayas hacia la patria, porque sería la obra de infraestructura privada, porque el Estado no tiene un solo dólar partido por la mitad, más importante de las próximas décadas, ¿no? Sí, pero una cosa, pues Henry, el Quinto Puente, por ejemplo, ya tenían listo para sacar a publicidad la licitación. Y de un momento a otro cortan eso. Y antes de irse, creo que el día anterior a irse el gobierno, vienen y le entregan al municipio. Esas cosas son... En un proceso que comenzó desde julio, porque no se hace de un plumazo como piensan algunos, se hace en un proceso donde se acreditan las competencias, las capacidades operativas y terminó unos días antes, pero se inició con la solicitud muchos meses antes que se trabajó el tema. Y sí, no se pudo firmar o antes, es parte del tema de los errores, producto del reconocimiento de esa imposibilidad del gobierno central y el reconocimiento del mismo es que se avanzó al otro tema. Ahora se ha vuelto a retroceder, ha vuelto al Estado central, ojalá que lo hagan, porque al final de cuentas al pueblo lo que le interesa, no importa quién lo haga, al final todo es público, es que lo terminen haciendo. Eso es una obra trascendental para el país. Lo he pensado siempre. A ver, mi querido Henry, el campo Amistad, o sea, el gas del Golfo, está desde la época de Otto Arosemena Gómez. Conozco, me leí el libro. Sí, desde la época de Otto. El tema del Quinto Puente, ya el doctor Gustavo Noboa dio una asignación de $2 millones para los estudios del Quinto Puente, desde la época de Gustavo Noboa, aunque esto es una vieja aspiración del país. El tema de las barcazas y del tema eléctrico. ¿Cuánto tiempo de las 8 centrales hidroeléctricas que ofreció Correa, 3 están en funcionamiento? Las otras siguen durmiendo el sueño eterno y ahora nos acordamos de Toachi Pilatón y resulta pues que los rusos piden prórroga todavía para poderla entregar. Y así todo se posterga. El tema, mi querido Henry, de cambiar el sistema de gobierno está desde el año 2000. Usted recuérdese que usted y el Partido Social Cristiano fueron impulsores también de esto, así como lo he sido yo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llegan al poder se olvidan. Su ex jefe, el abogado Nebot, cada vez que hay elecciones habla de federalismo. Pasa el proceso electoral y ya todo el mundo se calla del federalismo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este ritmo? ¿Cuándo se toman realmente decisiones? Bueno, usted ha hecho la opinión y respetable en todo caso. Más que una pregunta, fue una opinión y entiendo la reflexión y comprendo la indignación. Pero ¿hasta cuándo quedamos en esto, pues, Henry? Porque después de que ya uno no está en las funciones, se acuerda de que así se debieron hacer las cosas, pero cuando uno estuvo en la situación, no la hizo. ¿Cómo es eso? Bueno, en lo que a mí me respecta, en los pocos meses que estuve hice un proceso de descentralización y competencia. Ya no es mi culpa que el gobierno posterior ha hecho exactamente lo contrario. En el poco tiempo que tuve, yo lideré ese proceso. Así que cuando vuelva a tener, más allá de la posición política, sigo defendiendo los mismos temas y espero que el gobierno actual los pueda hacer, porque yo no soy de los que creo que la victoria de uno se basa en que a otro le vaya exactamente mal. Así que esperemos que esto tenga un cauce y esperemos que se pueda hacer. Ayer le escuchaba al señor Rafael Correa decir, por ejemplo, que las 9 preguntas que ganaron el sí eran preguntas de cajón, que esas tenían que ser aprobadas porque nadie se iba a oponer a que las Fuerzas Armadas contribuyan a la seguridad del país, pero que las otras 2 eran las importantes y que en esas él ganó. ¿Es cierto aquello, Henry? Mire, la posición de ese desquiciado tiene varias etapas. Ellos siempre estuvieron por el no en general,
pero se cuidaron porque la crisis de seguridad ha sido tan fuerte y el pueblo quiere que todos nos unamos y que no hagamos politiquería de esto, que se hacía muy difícil públicamente decir que estaban en contra de la extradición, como sí lo hicieron en febrero del año 2023. Se cuidaron. Después dijeron no a dos preguntas de importancia sustancial, como era el tema de la contratación por horas y el tema del arbitraje, más por dogmas ideológicos. Y al final, las dos últimas semanas dijeron no a todas las preguntas para la calculación. A todas. Ahí se sacaron la careta, jugaron al todo no. Evidentemente no resultó así. El pueblo mayoritariamente apoyó 9 preguntas de las planteadas. En otras también de forma contundente las rechazó, lo cual, más allá que yo estaba a favor también de esas 2 preguntas, saludo la madurez del pueblo ecuatoriano de no haber hecho planchazo alguno, haber hecho un discernimiento del tema, más allá que yo creo que hubo muchos errores en la campaña de esas 2 preguntas. El gobierno nunca la frenteó, no supo cómo hacerlo. Creo que faltó debate en muchos sectores de la sociedad. Pocos movimientos políticos, digo en plural porque fue más de uno, sí dijeron algo. Algunos analistas, creo que faltó mucho en ciertas élites, hasta cierto punto empresariales, de justificar esto. Hubo una campaña de miedo, haciendo pensar que la gente iba a perder sus trabajos y que les iban a contratar por horas cuando esto era para nuevas relaciones, por así decir. Creo que era una oportunidad. Creo que la ministra de Trabajo dio como 10 cifras distintas de cuál iba a ser el contrato por hora y creo que no abonó. Pero, como conclusión, la gran victoria es del pueblo ecuatoriano. Creo que ya este tema de quién convoca o no, hay que dejarlo a un lado. Hubo un apoyo rotundo en temas de seguridad. Hay unos temas que sí considero que son más fuertes y estructurales que otros. Lo hemos dicho en estos micrófonos. El tema de la extradición sí es una reforma a la Constitución. Al igual el tema de los juzgados constitucionales especializados y el tema de Fuerzas Armadas. Las otras eran preguntas plebiscitarias que no tienen cambio directo. Tanto así que no los tienen, que en los próximos días el gobierno tiene que presentar proyectos de leyes individualizados para que la Asamblea recoja el sentir popular, porque no lo puede rechazar, pero evidentemente tenga que tramitarlo, 2 debates, aprobarlo y darle forma, darle contexto, porque si usted revisa las preguntas de plebiscito, eran casi como una encuesta, eran abiertas. Mucha gente no sé si se percató ese tema. A eso es lo que yo defino a lo mejor de menor importancia, pero nunca se podrá satisfacer a todo el mundo en estos ejercicios de consultas populares, ¿no? Henry, ante la actitud maniquea del expresidente Correa, viene otra actitud, igual de parte del gobierno, desmarcarse de las 2 preguntas que perdieron, no eran mías. ¿Es correcto una actitud de esa naturaleza? ¿Debemos aceptar que los políticos actúen así? Así como condeno la actitud del expresidente de la República, que ha llegado a la insensatez de pedir hasta sanciones para su propio país, lo cual es condenable hasta cierto punto por todos lados. Un expresidente ya se debe al país, pero evidentemente él antepone sus intereses particulares, los de su partido, los de su banda, y la impunidad hacia los líderes de su organización y la suya propia ante cualquier interés nacional. Eso como condena. Ahora, en la segunda parte de la pregunta, no comparto, evidentemente, la posición del gobierno, que unos días antes, viendo las encuestas, sabiendo que había problemas en esas preguntas, se quiso desligar. O sea, cuando yo convoco y las cosas van bien, todo es mío. Cuando yo convoco, cuando yo asumo, cuando yo firmo, cuando yo pregunto, pero las cosas no van bien, ya no es conmigo. Creo que así no es la política, creo que no es un ejercicio serio ni racional. Ahora bien, si como ciudadanos queremos hacer una diferenciación entre las preguntas, bueno, es saludable. ¿Por qué? Porque por algo hay una alternativa A y una alternativa B, sí o no. No es que es un delito votar por una de las 2 partes, pero yo solamente estoy con lo que triunfa y después me la saco. No, señores, hay un adagio bastante simple, pues no hay que ser politólogo. La democracia funciona no solamente cuando uno gana. Así no son los cánones democráticos, pues así estamos en una pésima lección a los ciudadanos. Lo que sí hay que reconocer, ya que estamos en esta amalgama de reconocimiento de errores, es que el gobierno tiene que reconocer que no hizo el esfuerzo suficiente para preguntas que eran mucho más de debate, que eso es bueno para una sociedad, estimado Julio.
Es bueno que haya habido posiciones con respecto a la contratación, hablar de un nuevo código laboral, hablar de la modernización sin precarización. Lo que está mal, pues, no hacer nada cuando tú convocaste y después echarle el muerto a otro, o una campaña de miedo, como utilizaron algunos sectores. El debate siempre es saludable. Ecuador, nuestro país, es un país que necesita debatir las cosas, conversarlas, confrontarlas. Eso es necesario, no hay que tenerle miedo al debate. Si no, al día siguiente, los ciudadanos, los medios de comunicación, se enteran que la clase política aprobó algo y no sabemos cómo llegaron a esa aprobación, por así decirlo. Henry, una última inquietud de mi parte. Eh, no sé si usted está realmente comprometido con Creo y va a ser su candidato a la presidencia de la República, como se ha venido rumorando en los círculos políticos. ¿Usted nos puede aclarar ambas cosas? Si usted está Con mucho comprometido gusto, y te lo comenté la otra vez que vine acá. Yo soy independiente, no soy afiliado a partido político alguno. Converso con muchas agrupaciones porque evidentemente soy político, quiero continuar en la política, quiero servir a mi país y estoy en conversaciones con varios grupos políticos e inclusive con gente afín a Creo, lo cual no le veo ningún problema. Es parte de la construcción de una plataforma. Pero yo soy un ciudadano independiente el día de hoy. Gracias, Alcides. Continúe, por favor. Las 8 de la mañana, 53 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política está entrevistando al exministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón. Doctor, en los últimos días, un juez provincial ha dejado sin efecto un decreto ejecutivo, el 645, que emitió el expresidente Guillermo Lasso, en el que bajaba varios impuestos a los consumos especiales de ciertos productos de consumo. ¿Puede un juez derogar un decreto ejecutivo? Esto no es un papel tal vez de la Corte Constitucional o tal vez de los tribunales de los contenciosos administrativos. Vamos a darle contexto al tema, mi Perfecto. estimado Alcides. Un decreto mediante el cual bajo una política económica se bajaba impuestos, que siempre es bueno. Inclusive estaba el tema de las armas ahí. Punto uno. Punto dos. Esto es peligroso para el Estado, ¿eh? Muy peligroso, de que cualquier juez de la República se tumbe este tipo de situaciones. Distinto fuera pues una declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional hacia un decreto ejecutivo que se contrapone o violenta el marco constitucional, que no es el tema. Así que de plano, como abogado que soy, rechazo esa posición, lo cual va a ser inviable muchos temas de política pública que tengan los gobiernos, inclusive este o los que vengan a futuro, ¿no? ¿Y entonces qué hacer? Bueno, ¿Presentar alguna demanda a la Corte Constitucional, a un tribunal contencioso sin administrativo? perjuicio de eso, sí, el gobierno va a tener que hacerlo, es parte de las prerrogativas, a menos que, ojo, mañana el propio gobierno actual derogue el decreto porque piensa que no es necesario. Esa es otra cosa. Aquí lo que Sí lo estamos puede hacer. hablando, pero por supuesto los decretos se pueden cambiar en cualquier momento. Ya. Otra cosa, lo peligroso y lo que es lo que llama la atención y tu legítima preocupación es que mañana venga un juez y tumbe el decreto de esa manera. ¿Me explico? Puede tomar No esa si el cualquiera decreto otra. es justo o no. Mañana lo pueden cambiar. Los decretos pueden ser cambiados por el mismo presidente, por otro presidente, modificar las condiciones. Yo no le veo nada de malo. Es el precedente que se crea jurisdiccional metiéndose en temas también ahora de orden de política pública con decretos. Eso para mí es peligroso. Ojalá que el Consejo de la Judicatura, así como la Corte Constitucional, tome cartas en el asunto, porque pésimo precedente que se marca. El tema de Carlos Poli, ¿verdad? En los Estados Unidos. Para nosotros acá en Ecuador, doctor, ¿usted cree que estamos tomando algún correctivo, alguna previsión? No se ha dicho nada, la Asamblea no ha dicho nada, el Ejecutivo tampoco, la función judicial, nada, nadie ha dicho nada. Todos estamos viendo que la justicia norteamericana está haciendo el papel que no hacemos nosotros en el Ecuador. Entonces, la pregunta es, ¿estamos
Estamos, debemos de reflexionar, debemos de cambiar el rumbo de lo que significa la justicia para que de aquí en adelante todas las cosas que tengan que aplicarse en justicia las tengamos que llevar a Estados Unidos. A ver, con una precisión, me quiero decir, el señor aquí está sentenciado 2 veces, ¿no? Claro, por Por si acaso, ¿no? supuesto, O sea, no es que la justicia falló. pero no estuvo encarcelado, pues. Lo que pasa es que el señor, veamos el contexto, el señor se fue, apenas supo que el tema se le venía en mayo del año 2017. Se fugó de vacaciones y mandó la renuncia desde allá. Ya, entonces ya el hombre es un fugitivo de la justicia, pero yo también quiero recalcar porque cuidado nos confundimos entre las opiniones y los hechos. Como esto se ha vuelto a poner en boga, el proceso contra este sátrapa, que es por la plata robada de Odebrecht y los ilícitos cometidos en el Ecuador, haberlas pasado por el sistema de Estados Unidos, es por lavado de dinero. Y me parece muy bien que lo hayan ya juzgado, falta es la sentencia por parte del juez respectivo, refleja a cuerpo entero el tipo de lacra que era, un vulgar traficante de responsabilidades a cambio de coimas, corrupto hasta el tuétano, no está en discusión. Pero yo sí quiero precisar, no es que la justicia no lo hizo, está 2 sentencias en firme en Ecuador, por si acaso. Por si acaso. Lo que reclamo como ecuatoriano y como periodista es que mientras en Estados Unidos Todo lo que salió ya, condena, todo lo que salió ya está acá. Es producto de las condenas. pero aquí no hemos hecho ninguna rectificación de ningún tipo, No, pues. es que separo. Vamos a lo penal. Ya. Lo penal, todo aquí sentenciado. La multa de millones de dólares. El hombre que estaba fugado es otra cosa, más allá que va a estar preso en Estados Unidos. Ahora, si tú me dices rectificaciones, pero por supuesto, ahí vienen temas que son normativos, son de conducta. En algo no aprendimos, porque que lo reemplazó a Poli, que era el subcontador de él, Celi. otro paria que también está sentenciado. Cuidado, mañana sale un tema y nos olvidamos. Celi está sentenciado también, por si acaso. O sea, ¿qué pintas habremos tenido? ¿Habrán degradado a la Contraloría? Que el antepenúltimo y el penúltimo Contralor están sentenciados por corrupción. Contralor, el guardián de los recursos públicos. ¿Qué se puede hacer para que no se repita? Elegir, obviamente, mejores autoridades. Esperemos que el Contralor actual salga por sus fueros. Mire, ahora que estamos echando la culpa al señor Poli, Poli nunca había sido ni siquiera candidato a Contralor. Un abogado de medio pelo que había sido vistaforador. ¿En qué tipo de cabeza se le ocurre haberlo puesto de Contralor y el otro haberlo elegido? Ya después, todo lo que pasó por una crónica anunciada, que ahora la gente ve los detalles. Pero señores, nunca tuvo las características para ser juez de cuentas de la República, pues, por Dios. Desde ahí ya viene el problema. Juez de cuentas, Contralor, un abogado aduanero de medio pelo, que había sido un nefasto gobernador de Guayas, un pésimo ministro de Bienestar Social y el último que cerró la puerta en la caída de Lucio Gutiérrez. O se olvidan que era el secretario de la presidencia. Por Dios, ¿qué características tiene para ser contralor? Pero claro, ahí viene la otra parte. Lo nominan, por más que todo el mundo se quiere lavar las manos ahora, era parte de un acuerdo político y después, como era simpaticísimo, como todo sátrapa, normalmente los sátrapas son simpáticos, menos unos últimos que han salido últimamente, unos que están en la roca, que aparte de sátrapas eran perseguidores. Ese ya es la audacia total. Normalmente el ladrón es divertido en ese mundo. Era funcional al poder, pues. Era el contralor ideal para el poder político. Eso es lo que nunca más debe pasar. Nunca más. Yo recojo tu reflexión. Nunca más debe pasar. Porque además, Henry, el hecho de que usted sabe bien que la Contraloría siempre se la utilizó como instrumento de poder político para fregarle la paciencia a los enemigos del poder de turno. ¿Y cuántos ciudadanos han de haber sido perjudicados que en este momento deberían empezar a reclamar después de lo que ha pasado con Poli en Estados Unidos? Es una degeneración que viene de esos años, porque no creo que Solón Espinosa había estado en eso, ni Hugo Ordóñez Espinosa, ni Marcelo Merlo, ni Osvaldo Molestina. Y me puedo pasar toda la mañana repitiendo señores contadores que hubo en la República del Ecuador. Como de los otros, pues. Que viene no de una generación. Poli y Celia. Es que viene una época acá, pues viene la descomposición, viene de un momento para acá, con todas esas pintas, igual que el tema de la fiscalía, que ahora reivindicada por la actual fiscal. ¿Usted se acuerda de la cantidad de fiscales que tuvimos también? Por Dios,
que no estaban a la altura del mundo Durán Díaz y otras personas. Inclusive las Cortes, por Dios, de Ramiro Larrea Santos, presidente de la Corte, a los que hemos tenido ahora último, Wilman Terán, entre otra gente. Entonces, es un tema de descomposición, hay que ponerle un freno. Hay visos de que se puede cambiar. La actitud que tiene la fiscal general, que es digna de apoyo, valiente, frontal, honesta. El actual contralor, que ha sido un funcionario de carrera que ganó un concurso y merecimiento. Ahora imagino que alguna gente de la clase política va a querer caerle encima, pero concursó, ganó. Una persona que tiene la experiencia. Ojalá que le vaya bien. Ojalá que haya una labor honesta e independiente. O sea, sí se puede generar un cambio. Las personas sí pueden hacer eso. Pero claro, no solamente las personas dice que están perjudicadas por cuántas glosas se pusieron, y la mitad no deben hablar nada, porque los otros tienen que haber negociado también, pero no sé si me explico. Entonces mejor algunos no hay que levantar la espero. Y algo que siempre lo dije desde cuando era diputado y voté por la censura del señor Polit. O sea que el señor Polit trabajó solo, ¿no? Ese es un tema que yo nunca he entendido y me declaro ignorante. O sea, él hacía todo. El mago. Igual que el señor Celi. O sea, ellos mismos hacían todo. ¿No creen que habían más personas en eso, en la misma institución? Ellos hacían todo. No. Ah, ya. Posible. Ah, ya. Ahí recojo tu punto, Jesús. Y como no es de ahora, porque lo mío es algo permanente, errores incluidos que he cometido. Esto yo lo he dicho en discursos en la Asamblea Nacional. Era imposible que esta gente haya actuado sola. Estoy hablando del señor Polit y del señor Celina. Las 9 de la mañana, 3 minutos, 9 de la mañana, 3 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Continuamos con esta entrevista con el abogado Henry Cucalón Camacho, ex ministro de Gobierno y ex asambleísta. Más preguntas del director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Alcides Montilla García. Muy buenos días también al licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra y, por supuesto, a nuestro distinguido invitado y amigo, el doctor Henry Cucalón. Queríamos preguntarle en otra materia si es que usted cree que todo este listado que existe en la Asamblea de juicios políticos que van, creo que hasta febrero o marzo del próximo año, realmente tienen algún interés, o no es la palabra algún interés, algún beneficio para la población ecuatoriana. ¿Tienen algún beneficio estos juicios políticos para la población ecuatoriana? Al capitán Zapata, ahora fue al señor Santos Albite, y veo que se están poniendo en fila en los juicios políticos. Usted ha sido legislador, cuéntenos cuál es su opinión. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto de saludarte, muy buenos días, gracias Gusto como mío. siempre por tu apertura a que yo esté aquí en la radio. Mira, yo he sido legislador, no operador, pero legislador fiscalizador. Entonces, mal yo podría decir que la Asamblea no haga control político al Ejecutivo o a la administración pública en general, a los organismos de control, cuando yo lo he hecho principalmente en mi segundo periodo. Pero viene un tema que lo has señalado, que lo recojo, que es lo que se denomina el sentido de la oportunidad. No me gusta mucho lo que está haciendo ciertos grupos parlamentarios en la Asamblea. Yo no digo que no haya responsabilidad para los exministros. La Constitución y la ley señalan que es hasta un año después. Está bien, lo comprendo. Para mí fue más que injusto la censura del ministro Bernal, valga la aclaración, el ministro que ayudó a combatir la desnutrición crónica infantil. O sea, pero bueno, tenían que hacerlo. ¿Por qué te digo esto? Porque están creando un precedente nefasto de burla. Yo mañana soy presidente de la República y le digo al ministro de Gobierno el primer día, dile a la bancada legislativa que le ponga 17 solicitudes de juicio político a 17 ministros del gobierno anterior. ¿Sabes cuál es la burla, no? Se van a demorar pues 4 años con los ministros y nunca van a controlar ni a juzgar a los que están en función. ¿Estamos? No tiene lógica. La ley básicamente es lógica, debe ser sentido común. Primer punto. Segundo punto. Desde que inició el actual periodo legislativo, comenzó esta vendetta
por parte de un grupo contra la señora fiscal general, que ya venía desde el periodo anterior y fue uno de los motivos de la ingobernabilidad y de la toma de la decisión de la disolución del Parlamento y el anticipo de las elecciones presidenciales y generales. Desde el primer día, es decir, desde el mismo 14 de noviembre del año pasado. Claro sentimiento de venganza por quienes solo les interesa su situación particular y no les interesa el país. ¿En qué cabeza se le puede ocurrir que la persona que hoy, más allá que puede tener errores como todos, está encabezando y liderando con valentía y firmeza la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? ¿A quién le interesa debilitar la gestión, procesarla, enjuiciarla, instituirla en medio de los procesos de metástasis y de purga, que después salieron en diciembre, después salió en marzo purga? Ya te das cuenta que todo esto está concatenado. Y eso es un craso error, porque en el momento que se la ataca de forma vil, se va debilitando. Lo que ellos quieren es debilitar a la institucionalidad de fiscalía. ¿Y ustedes creen que eso es correcto cuando necesitamos una posición firme, unida, más allá de nuestras diferencias, para poder enfrentar el crimen organizado? ¿A quién le están haciendo el juego? Y no solamente con quienes convocan. Eso nunca debió haber sido ni siquiera procesado ni tramitado. Y la solución no pasaba diciendo: no te preocupes, compadre, que cuando llegue el juicio, ese día voy a votar por tu inocencia, pero no me importa lo que pasa en el día a día, donde te van despellejando, por así decir, y te van deslegitimando. Así que sí, comparto tu posición. Hacer control del poder es básico. Fiscalizar con responsabilidad también. Censurar lo que hay que censurar también. Pero hay que contar una lógica también del sentido de la oportunidad. Cuidado, esto es básicamente cortinas de humo para evitar inclusive fiscalizaciones debidas que se tienen que hacer. Ingeniero. La definición, el sentido de la oportunidad y el sentido de lo que estamos viviendo es lo que realmente hace falta para esto de la fiscalización. Y comparto contigo, porque realmente ¿de qué nos sirve enjuiciarlo a Santos Alvite si ya los apagones continúan? ¿De qué nos sirve que lo enjuicien a un ministro si es que después de un año lo van a sancionar? Por ejemplo, a la canciller de la República, que para mí no hace un buen papel. No me gusta el papel que hace la señora Sommerfeld, me parece que no sabe de la materia, ok, pero otra cosa es que la lleven a juicio político en enero o febrero del próximo año, cuando seguramente estamos en otra cosa. Correcto. Correcto, sí. lo estás diciendo con mucha precisión. Aparte que entendamos algo también como un concepto general. Puede haber críticas y no todo proceso de control político necesariamente tiene que llegar a un juicio político. Una de las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, que se está, digamos, degenerando, es que ante cualquier inquietud ya vas directamente al juicio. Puedes hacer control político a nivel de comisiones, a nivel de otro tipo de información o inclusive con críticas a la política que lleva un gobierno, un régimen, y ya cuando es inevitable, censuras la política del régimen en la persona del ministro. Esa es la lógica política, ¿no? A menos que haya una infracción directa de un funcionario público, que no es el caso porque no hay una infracción directa, digamos, de carácter penal que pase primero por una responsabilidad política y después vaya a la fiscalía, sino que son de pareceres políticos. Críticas válidas. Yo concuerdo con lo tuyo. El flanco más débil que tiene el gobierno ha sido no solamente por el tema de México, sino desde el primer día el tema de la política internacional. Ha habido algunos errores, uno tras de otro. ¿Eso merece crítica? Sí. Si merece o no merece la institución o el cambio de ministro, eso depende también mucho también del presidente de la República. Pero no podemos comparar eso con un proceso, por poner un ejemplo, como el que se llevó hace algunos años, donde hubo que interpelar, censurar y destituir nada más y nada menos que al señor José Serrano y el señor Carlos Vaca, que estaban coludidos todos con el señor Pollitt en una cuestión evidente, me explico, ya de carácter poco más que penal, me explico, ¿no? Hay que diferenciar
ese tipo de situaciones. Y el que es ahorita actual, lastimosamente, un organismo de control que es la Fiscalía, no tiene sustento alguno. Y mi querido Andrés, obedece a una vulgar vendetta de un grupo político y de un expresidente de la República que está más desquiciado que nunca, que pasa todo el día insultándola, ¿no? Eso es lo que queremos como juicio político. E inclusive cuando vaya al juicio y así no haya los votos para censurarla, ¿tú te imaginas el desgaste que eso produce para la institución y el festín que le estamos dando a las personas investigadas y al crimen organizado de ver cómo la persona que está liderando su enfrentamiento le están haciendo un escarnio público en la Asamblea Nacional? ¿Te parece que eso es lógico? A mí no me parece, por eso preguntaba. Las 9 de la Totalmente de mañana acuerdo. con 12 minutos, 9:12, don Alcides Montilla, y luego Julio con las preguntas finales para el abogado Henry Cucalón. Este sábado se reunió el movimiento Creando Oportunidades, creo, en donde estuvo presente el expresidente Guillermo Lasso. Entre las muchas cosas que se dijeron, se supo que el expresidente Lasso no va a optar por la reelección y que más bien, creo, se va a mantener desde una posición de mentoría y respaldo para que su experiencia permita fortalecer lo bueno, corregir donde se cometieron fallas y llegar a la presidencia nuevamente con otra figura. Le pregunto, doctor Cucalón, ¿qué le parece la decisión de Guillermo Lasso de no ir a la reelección? Ya lo había dicho públicamente en anteriores ocasiones, ha reafirmado eso el sábado. Yo lo que saludo es que haya un movimiento político que incorpore nuevas figuras, que esté en un proceso de reestructuración, que vea qué es lo que se hizo mal, cuál es la nueva propuesta que se tiene que hacer. Eso es lo que necesita el país. Organizaciones políticas que den ideas, que propongan, que defiendan conceptos, que defiendan cosas. Así que me parece muy bien. Yo estoy por el fortalecimiento de las organizaciones políticas, no como otros y quieren eliminar organizaciones políticas. Y aprovecho los micrófonos, Atalaya, para decir a viva voz lo que ya he manifestado en redes sociales. Mi respaldo absoluto al movimiento Construye ante la infamia que le quieren poner un malhadado juez en el Tribunal Contencioso Electoral con una sanción que es política sin ninguna base legal. Se necesitan movimientos, necesitan plataformas políticas fuertes, vigentes, y también, ¿sabe qué? La solidaridad también entre los grupos políticos de una tendencia. En eso tenemos que aprender todos. En eso hemos fallado mucho como clase política. Y en eso los socialistas del siglo XXI tienen en cambio un doctorado, un PhD. Entre ellos se alcahuetean absolutamente todo. Pero de los otros sectores, la verdad es que han sido bastante caníbales, por decirlo menos. Así que aprovecho para decir, saludo el fortalecimiento de Creo y rechazo la pretensión política instrumentada a través del Tribunal Contencioso Electoral de querer eliminar como partido político al movimiento que hoy es la segunda fuerza política, como es Construye, en el Parlamento ecuatoriano. Doctor, pero muchos dicen que el origen de todo esto que está ocurriendo con Construye nace de una iniciativa del propio presidente Noboa, con una declaración que ha dado inclusive hasta un cargo público a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y por ahí van las cosas hasta venir aquí con la desaparición del movimiento. Eso dice la dirigencia de Construye. Lo que dijo el presidente de la República es que era una basurita que tiene en el ojo. Así no se tratan los movimientos políticos, inclusive de oposición. Esa no es una postura democrática. Ya el presidente ya va en varias citas donde va demostrando ciertos caracteres que creo que no fue por lo que el pueblo ecuatoriano votó en octubre del año pasado. Flaco favor le hace eso a la democracia. Pero sin perjuicio de aquello, la sanción no tiene base legal. No hace falta ser abogado. Lo que establece la norma, que me la conozco muy bien, es que ante la falta por 2 años consecutivos de un informe económico que no es el del fondo partidista, que no es el fondo electoral, ahí cabe la eliminación. Ellos han tenido retraso en la presentación de un año. Así que solamente por eso la sanción está
mal dada. Pero en el fondo, lo que hay es otra lectura. Parece ser que al poder político le incomoda la oposición que puede tener racional y democrática un partido como Construye. Y esa es una señal para todos los demás. Y por eso saludo también el fortalecimiento de Creo. Cuidado es que al poder político no le gusta que haya oposición. Y ese es, insisto, una señal para todos. No solamente para RC, que cuando les conviene y ponen a sus cuadros y les favorece su impunidad, alcahuetearon al régimen de turno. Y ahora tienen una oposición mordaz, pues, terrible. El mismo Partido Social Cristiano, que hizo un acuerdo, digamos, de gobernabilidad para elección de autoridades. A mí no me parece mal eso para elegir autoridades. No hubiera elegido a ciertas autoridades. No digo al presidente, pero sí la vicepresidenta, el vicepresidente dejan mucho que desear. Uno era, pues, el de los hornados solidarios. Uno ya imagínate. Y la otra, una conspiradora a tiempo completo. Entonces, pero bueno, yo hubiera puesto por lo menos... Oiga, doctor, con todo el respeto que usted se merece, permítame esta pregunta. Lo veo muy ardoroso defendiéndolo a Construye. Tal vez está entre sus máximas posibilidades tener el sustento político de Construye con miras a una aspiración presidencial suya. Es que mire, vamos a lo de fondo. Yo defiendo conceptos. Porque si lo hacen ellos, se lo hacen también a otros. Y eso tenemos que aprender a ser demócratas. Tengo más de la mitad de mi vida en la vía pública, en la vía política, y sé reconocer este tipo de cuestiones. Por algo creo que estoy en una etapa más madura de mi vida. Yo no puedo operar de forma caníbal entre la misma tendencia para ver cómo me va bien a mí. Como concepto es lo lógico, es lo democrático. Y no sé si se han fijado, de varias corrientes políticas y de varios partidos y gente que no ha votado por ellos ha denunciado que esa es una actitud antidemocrática. Y eso es lo correcto y yo me sumo a ello. Ya el tema electoral, mire, ya cuando llegue el momento de hablar del tema de elecciones, ya sea para apoyar algo o si se logra formar una convergencia, ¿qué más saludable sea que unir dentro de una misma tendencia democrática y honesta, no contra el crimen organizado ni contra las alcahuetas que tienen infiltrados en ciertos partidos políticos? ¿Qué mejor que tener un frente, que tener una plataforma? ¿O estamos en posición de dejar a un lado y poner etiquetas? Entonces yo separo uno lo conceptual y lo haré con cualquier organización política que crea en la democracia, que crea en la honestidad y también en una coyuntura o no electoral. ¿Qué mejor que tener convergencias donde hay más afinidades que divergencias? 9 de la mañana, 19 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Seguimos en este diálogo con el ex ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Ya se ve despedido. No. Sí, doctor Cucalón, dígame una cosa, porque he visto en los últimos días aplaudir que el Ecuador se endeude en 4.800 millones de dólares más en una economía que vive solamente de préstamos y préstamos porque no estamos produciendo nada como para pagar realmente esos préstamos. Lo único que estamos produciendo es más impuestos para sacarle al pobre pueblo la plata del bolsillo y poder seguir subsistiendo el Estado. ¿Hasta qué punto usted también aplaudiría ese endeudamiento de 4.800 millones de dólares más? Yo lo que reconozco, no me gusta utilizar el término aplaudir, yo lo que reconozco es que exista de parte de organismos multilaterales este tipo de préstamos que son en condiciones mucho más favorables lo que pasó, por ejemplo, hace algunos años, los onerosos préstamos que hizo China al Ecuador. Entonces, si te endeudas en buenas condiciones, cuando necesitas el dinero, porque lo romántico sería, no me endeudo con los organismos multilaterales, no hago nada y no tengo de dónde sacar hasta que venga todo el flujo de lo que entre por las leyes que se han aprobado, del tema del IVA y otras cuestiones más. Necesito el día a día para que el Estado se sostenga. ¿Ya? Si son en condiciones favorables, si el Ecuador es sujeto de crédito internacional, sujeto a esa confianza, si el índice de riesgo país ha bajado, pues yo considero que es algo hasta cierto punto responsable, tomando en cuenta en qué condiciones se hacen. Siempre ser sujeto de crédito, de apertura a los organismos internacionales, denostados por algunos, pero son los que han, yo no digo que es una ayuda gratuita,
pero han mostrado apertura, bienvenido sea. Y pongo un ejemplo. Yo era legislador, no era parte del gobierno, pero saludo. Tanto se criticó. Pues bueno, en la época de la pandemia, si no hubiera sido por esos ejercicios financieros en relativas muy buenas condiciones, no quiero imaginar qué hubiera sucedido con el Ecuador en el año 2020 en una economía dolarizada, donde nosotros no podemos emitir dinero, cómo hubiéramos podido solventar en esos aciagos meses iniciales, donde también se paró la exportación de petróleo, donde hasta la dolarización estuvo en riesgo, porque la dolarización se hace con dólares, no con discursos. ¿Qué hubiera pasado con el Ecuador entre marzo, abril y mayo del año 2020 si no hubiera existido esa asistencia financiera que se paga? Más allá que también hubo otros rubros por parte del fondo en el lapso de $1.000 millones que eran no reembolsables de plata, que es el Ecuador. Así que si se negocia bien, si se renegocia bien, si son a buenas tasas, yo considero que es plausible acceder a ese tipo de préstamos. Sí, pero yo iba a otro aspecto, doctor Pocatón. El tema es que uno se puede endeudar y endeudar y endeudar, pero cuando uno se endeuda, tiene que saber cómo va a pagar. Y lo que estamos viendo es que decrece el petróleo, tenemos menos recursos por los apagones, una inseguridad latente que no deja invertir, que se pierde en trabajo en lugar de ganar. Entonces, ¿cómo vamos a pagar? Seguimos presta y presta y presta. ¿Hasta cuándo? La Constitución hablaba de un límite de préstamos, pero ya lo hemos vencido, ya estamos por el doble y seguimos con la misma. No estamos pasados del doble, por si acaso. No estamos pasados del doble, por si acaso. Doctor, no es que... El 60% del Producto Interno Bruto. Bueno, no es que tengamos nosotros... Y de hecho, hacia el 2023 fue menos de lo que se recibió. Lo ideal sería no tener nada. Ese es en el mundo ideal. Es como en el mundo ideal, el déficit es cero. No está bien que los déficits sean tan altos, pero lastimosamente hay déficit, porque esa es la realidad entre lo que se dice y ya cuando uno se sienta a ver los temas y la complejidad de lo mismo de los temas económicos. Ha citado temas importantes como el problema estructural que tiene el Ecuador del tema de los ingresos, cuando siempre, ahora viene hasta por leyes, ingresos de carácter permanente. Pero una de las cosas positivas dentro de lo negativo, porque a nadie le gusta que le esquilmen el bolsillo, de las nuevas leyes que se sacó básicamente con el tema del IVA, es volver a ser sujeto de este tipo de ejercicios financieros, ¿me explico? Porque se necesitan los dineros y siempre ha habido un componente en el presupuesto general del Estado de financiamiento. Eso hasta cierto punto es normal. Lo que no debe existir es un sobreendeudamiento. Recordemos que hubo una interesante renegociación de la deuda hacia el año 20 y 21 también. Hay que reconocer, hay que poner las cosas también, digamos, en el contexto. Es preferible hacerlo de esta manera, con quienes tienen la predisposición de estar cuando el Ecuador lo necesita, no solamente cuando el otro les conviene, que fue el caso, por ejemplo, chino, y saber que podemos recurrir a eso de buenas maneras, con un buen financiamiento y poderlo pagar y poderlo financiar. Eso es mejor que la nada. El país necesita esos recursos hasta que comiencen a fluir los otros recursos que se vienen. Lastimosamente está perdiendo mucha plata por el tema de energía, comprendo, de las reformas tributarias que hizo el gobierno. Sí, pero las reformas tributarias son para sacarle la plata al pueblo ecuatoriano, porque no estamos generando, y a eso es a lo que yo me refiero, no estamos generando recursos que tenemos de sobra en el país para poder decir con esto vamos a pagar. La declinación petrolera es un hecho. Estamos cada día, ya nomás no vamos a tener petróleo para exportar. El gas no lo explotamos. Tenemos problemas con el empleo, tenemos problemas con la seguridad, tenemos problemas con la salud, tenemos problemas con el IES, tenemos problemas por todos lados, pero no generamos con qué pagar los créditos. Si yo a usted le debo plata y le sigo prestando y usted me sigue dando a cambio de que yo sea un incondicional suyo, lo único que estoy logrando es llegar a un momento de una crisis terrible en la cual no le voy a poder pagar y no sé qué voy a tener que entregar para que la persona a la que le debo o el Estado al que le debo o el organismo al que le debo me ponga las condiciones que le dé la gana. Bueno, en todo caso, yo no opero así
y no con las condiciones que me la regalada gana. Creo que no es la actual, no creo que fue tampoco la anterior, por hecho he puesto ejemplos, no es la entrega del país, cuando ya poco más lo quieren poner como entreguismo y no es así, ya solo falta la etiqueta pues del imperialismo y no creo que sea ese, no creo que sea esa la posición. Respeto posición en contraria. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúa con el diálogo si está con nosotros. No, correcto. Para agradecerle al abogado Henry Cucalón, exministro de Gobierno, por haber estado con nosotros en este programa de Radio Atalaya, Punto de Vista. Muchas gracias, doctor. Gracias. Que le vaya muy bien y continuamos conversando pues en este medio, ¿no? Siempre, a las órdenes, siempre grato también. Muy bien, pues 9 de la mañana, 27 minutos.